Se busca en todos los sitios, por tierra, mar y aire. Buscando pues, zonas donde tuviese habido tierra movida. Es un trabajo arduo y laborioso, es montar un puzzle. Pudo haber desaparecido entre las 9:30 a las 11 de la noche. Los posicionamientos que nos dan las operadoras de su teléfono la sitúa a esas horas en casa de Ledo. Entre las múltiples evidencias que se recogieron había muchísimo rastro de sangre. Probablemente fue en alguna planta alta donde se produjo el hecho. Me declaro inocente en todo momento. Desde el principio de la investigación pues fue uno de los principales objetivos o sospechosos, ¿no? Desde el minuto 1. La pista de Paz Fernández Borrego se pierde el 13 de febrero en Navia. Parte de sus efectos personales eran localizados en la habitación del hostal en el que se alojó. Desde el principio, todo apuntaba a que su desaparición no era voluntaria. El último contacto fue a primeras horas de la noche con su madre. Le comenta que estaba bien y que estaba en la habitación descansando. Aparece la mascota de la víctima, aparece suelta por la localidad de Navia, una cosa que nos llama mucho la atención, no es habitual. Una persona, sabemos que tenía bastante afectividad con la mascota y era muy extraño que apareciese sola, ¿no? Toda la investigación se desencadena a raíz de una denuncia que formula la hermana de la desaparecida. Ellos creen que, que a lo mejor sí ha podido irse en su coche privado, que no estaba allí, que es un Seat Córdoba blanco, y es lo que nos exponen. Comienza una intensa búsqueda cuyo primer resultado es la aparición del vehículo de la víctima en la madrugada del 16 de febrero en el estacionamiento del hospital de Jarrio. Es un elemento vital en la investigación, aparece perfectamente cerrado y estacionado. Se llega a determinar que ese vehículo aparece la mañana siguiente a la denuncia, por la mañana, y que lo aparca un hombre. ¿En la primera? Vale. Espera, que hay otra mancha ahí y ahora te la paso. El Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial es el encargado de realizar la inspección ocular, un exhaustivo y laborioso análisis en busca de indicios, pruebas o evidencias que ayuden a dar con el paradero de la gijonesa. Se localizaron una serie de evidencias. Esas evidencias consistían en restos biológicos humanos, en este caso sangre, que posteriormente se verificó que era humana. ¿Qué nos indicaba? Pues indudablemente que la desaparición se correspondía con una desaparición forzada, no era voluntaria. Se toman todas las muestras que pueda tener el vehículo que nos lleve a ver qué persona ha podido utilizar el mismo. La localización del vehículo en Jarrio nos orienta un poco la búsqueda a la zona de Jarrio y la costa. No descartamos de que pudiese ser arrojado el cuerpo al mar o pudiese estar cerca. 6 días después de la desaparición llegan los datos de las antenas de telefonía. Sitúan la última señal del móvil de la víctima entre Anleo, Busmargalí, Braña del Río y Arbón. El GREIN, la USECI, las patrullas locales y la unidad aérea participan en la búsqueda. Ahí hay 2 canteras, se habla con los responsables de estas empresas, ahí hay varias balsas de agua, se vaciaron las balsas y el resultado pues fue negativo. La zona era muy amplia, lo cual era muy difícil ver todo bien, y luego también la orografía del terreno. Una vez que te salías del camino de las pistas tenía una inclinación bastante importante y mucho monte bajo, con lo que lo hacía difícil tanto el tránsito fuera de los caminos como poder ver algún indicio, prueba o bien a la persona desaparecida. Y estaba buscando pues, zonas donde tuviese habido tierra movida, algo que se saliera de lo que es de la cosa natural, ¿no? ¿Policía Judicial? Hola, buenos días. Otro momento importante para la investigación es la aparición del cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay delito. El cadáver de Paz aparece en el embalse de Arbón el día 6. Es a través de un piragüista que ve un cuerpo flotando y avisa al 112 y ya van los efectivos como energías para poder sacar el cuerpo. Se encontraba en la orilla, estaba enredado, pero bueno, no estaba sumergido y hubo que sacarlo con cuidado para preservar posibles evidencias o indicios.
Se ordena el levantamiento del cadáver y traslado al Hospital Universitario de Asturias, a Luca, para allí efectuar pruebas radiológicas y demás. Presentaba el cadáver numerosas fracturas y lesiones. Y el resultado definitivo del forense es que se trata de una muerte violenta, con múltiples lesiones, con un objeto contundente y que en principio ese tipo de lesiones no parece compatible con una caída accidental. Con la aparición del cadáver, con las múltiples manifestaciones y con el resultado de autopsia, ya se toma la decisión de proceder a detener al principal sospechoso. La detención pudo haberse realizado anteriormente, pero preferimos, lógicamente, esperar a que hubiese esas pruebas y esas evidencias. Es a Javier Ledo una de las primeras personas que se le llama para que nos facilite los datos que sepa de ella y la última vez que estuvo con ella. Tenemos más vías, pero nos presentan coartadas muy sólidas, cosa que de las manifestaciones como testigo de Javier Ledo no tiene coartada y hay muchas contradicciones en su declaración. Se procede a la detención de Javier Ledo en la vía pública. Era consciente de que había cierto grado de control sobre él mismo. Es más, interpretó su papel. En este caso su papel era el de yo soy la víctima de todo esto. Su comportamiento a lo largo de la investigación fue un comportamiento colaborador. Durante la detención demostró ser un individuo frío, carente de empatía alguna o de sentimientos. ¿Qué has declarado? Me declaro inocente en todo momento. ¿Tienes algo que ver? Para nada. Claro. Con la detención de Javier Ledo comienzan los registros, el fundamental, el que se realiza en su domicilio de la calle Hospital y para el que la Guardia Civil contó con perros especialistas en detección de restos biológicos. Los perros indican a los investigadores cuestiones que de otra manera a simple vista o con el ojo humano no son detectables, ¿no? La casa estaba totalmente limpia, entonces lógicamente por eso se utiliza el perro de restos. Entre las múltiples evidencias que se recogieron había muchísimo rastro de sangre humana. Los hechos se produjeron en la casa. Probablemente fue en alguna planta alta donde se produjo el hecho y luego lógicamente tuvo que transportarla para sacarla de la vivienda y deshacerse del cuerpo. De ahí que los perros encontrasen numeroso rastro, posiblemente de sangre, en las escaleras de la vivienda. A falta de los resultados del laboratorio, la Guardia Civil cuenta con una prueba clave que sitúa a Paz Fernández Borrego en casa de Javier Ledo la noche de su desaparición. Lo que nos indicó fueron los últimos posicionamientos de Paz y nos lo ubicaban, esos posicionamientos, en la casa de Javier Ledo, cosa que él negaba en todas y cada una de sus manifestaciones. Pudo haber desaparecido entre las 9:30 a las 11 de la noche. Ella estuvo allí y había quedado para ir a cenar con el investigado. Yo creo que deberíamos de a lo mejor de sopar la galleta, ¿te parece? Vamos a ver, sí. Vamos a darle primero con luz blanca. Se han recogido más de 100 evidencias en los distintos escenarios. Hay diversos objetos que están siendo sometidos a análisis todavía y que por el momento pues no podemos adelantar, digamos, con 100% de seguridad el objeto concreto del crimen, ¿no? O el objeto que se utilizó como arma del crimen, ¿no? Creemos que lo tenemos. El arma que se puede utilizar no lo sabemos todavía. Si es verdad que él dijo que utilizó un rodillo, que se encontró y se recogió, pero al igual que eso se recogieron otros objetos que pudieran ser también objeto de utilización como arma. Entre ellas estas piedras que Javier Ledo tenía de exposición en una repisa. Se han recogido también prendas y calzado por si pudieran tener restos biológicos del día de los hechos. Estamos a expensas de los estudios y análisis posteriores que determinen cuál de ellos pudo haber sido. Mientras rellenas las cajitas, voy yo a trasplantar esas dos huellas que encontramos allí en... ¿Las de la planta baja? Las de la planta baja. Vale, voy a trasplantarlas, ¿vale? Sí, me parece bien. Venga.
Al tercer día de su detención, Javier Ledo se derrumba y confiesa que Paz Fernández estuvo esa noche del 13 de febrero en su casa, pero insiste en que su muerte fue accidental. Su versión es que se cayó por las escaleras y se golpeó contra una cama plegable que había en la entrada de la vivienda. Según él mismo refiere, se trató de un accidente. Eso queda contrarrestado en un principio mediante la autopsia, la cual refleja que se trata de una muerte violenta, de tipo homicida. Entonces, cuando él se va dando cuenta de que sabemos más de lo que él piensa que sabemos, y entonces pues va recapacitando en el sentido de colaborar en la investigación, pero siempre él mirando qué es lo que más le interesa contarnos. Dentro del equipo hay un compañero que tiene una especial habilidad pues en los interrogatorios, ¿de acuerdo? Y Javier Ledo, a raíz de eso y de que vio que todo lo que teníamos contra él era muy sólido y que era mucho, debió de decidir, bueno, voy a colaborar, ¿de acuerdo? Es cuando él dice, bueno, pues yo quiero colaborar, quiero hacer una reconstrucción de recorrido que lleve ese día, cuando desapareció Paz, y bueno, dio su versión. Ledo reconoció que hubo una discusión previa con la víctima. Según su testimonio, esta le había quitado un sobre con dinero y él asegura le golpeó en las manos con el rodillo de amasar para que lo soltara. Pero nada tuvo que ver, insiste, con su caída por las escaleras. Sí reconoce que se deshizo del cuerpo por miedo, porque tenía antecedentes por violencia de género. Se hace una reconstrucción de los hechos con el detenido en presencia de su abogado. Y nos confirma que arrojó el cadáver allí, en la presa de Arbón, en el lugar próximo al lugar donde apareció. Dice, bueno, yo me he deshecho del cuerpo en esta localización y he arrojado los efectos personales en esta localización, motivo por el cual se solicita el apoyo del Grupo Especial de Actividades Acuáticas. El pantano de Arbón fue una búsqueda complicada. Hay que pensar que en un pantano habitualmente no tenemos visibilidad, pero estamos acostumbrados a ello. Pero en este caso hubo que sumar un factor de riesgo que fue muy importante, y era la gran cantidad de árboles y ramas que encontramos en la zona de búsqueda, que estaban ahí desde la creación del embalse, o sea, estaban de pie. Imagínate hacer una inmersión, caer encima de un árbol y sin visibilidad. Ni el móvil de ella ni el bolso se encontraron. Él dijo que se deshizo en el río tanto del bolso como del teléfono, pero bueno, eso lógicamente es un río grande, mucho lodo, y entonces bueno, no es fácil de localizar. En este caso incluso encontramos zonas donde había 1 metro de espesor de limo y de hojarasca, que metías la mano y te llegaba hasta el hombro. Ahí hubo que usar detector de metales y bueno, tampoco nos dio buen resultado. Se hace todo el recorrido desde que el lugar donde se cometió el hecho delictivo, el posterior traslado del cuerpo de Paz para deshacerse de él y el regreso al domicilio. En todo este proceso haciendo uso del vehículo particular de la desaparecida. En la propia reconstrucción, él reconoce que después de deshacerse el cuerpo fue él que llevó el vehículo al aparcamiento. La investigación también ha podido probar el vínculo que existía entre la víctima y el presunto agresor, lo que ha llevado a que el caso se derive al Juzgado de Violencia de Género de Gijón. Muchas manifestaciones apuntan que había algo más que una mera amistad, había una relación afectiva. Lógicamente nosotros también tenemos constancia de sus antecedentes penales por violencia de género. Javier Ledo siempre ha dicho que la amistad que tenía con María Paz era ocasional, que bueno, se veían muy de vez en cuando. Eso no es cierto. Incluso se llega a establecer una relación de implicación sentimental. También se tiene constancia de que, bueno, según él mismo ha referido, había por el medio dinero también, había préstamo de dinero. Bueno, nosotros pensamos que indudablemente es el móvil pasional y económico, y que Javier Ledo tenía una relación que va mucho más allá de una mera amistad. La operación, que se ha denominado Malvado, concluye con Javier Ledo en prisión provisional como presunto autor del asesinato de Paz Fernández Borrego.
Sin ningún género de dudas, bajo guardia civil es el autor de los hechos y el lugar de comisión del hecho delictivo es ese domicilio. Eso es lo que estaba dentro de la escoba, ¿sabes? A lo mejor también era interesante que se pudiera cotejar con el otro resto que recogimos en la... ¿Con el otro? El que recogimos en la planta de arriba, ¿no? Pues sí. Vale, bueno, pues luego... Realmente estamos satisfechos en el sentido de que desde un primer momento el hilo de la investigación fue el correcto. Muchas veces te pueden llevar a otro sitio y dilatar en el tiempo. Y lógicamente la suerte de tener el cuerpo que afianza un poco más todas las investigaciones y manifestaciones que se han recogido y las evidencias. Estamos satisfechos, puesto que bueno, se ha puesto a disposición de la autoridad judicial supuesto autor de los hechos y las evidencias y pruebas suficientes bajo nuestro criterio para poder dar como esclarecido el caso desde el punto de vista policial.